Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de este curso donde tenemos diferentes miradas de prevención en enfermedades prevalentes en la mujer y hoy contamos con dos excelentes invitados y amigos, el doctor Alfredo Lozada y la doctora Claudia Rey, donde, bueno, ahora nos van a dar unas excelentes, seguramente, presentaciones e intercambio. Agradecerles a ellos, al laboratorio ELEA, que realmente nos acompaña, y a todos los que están presentes. Vamos a comenzar con el doctor Alfredo Lozada, quien es médico internista y farmacólogo clínico, es de la clínica también de lípidos de la Universidad Austral y FLENI, es fundador de la Sociedad Argentina de Lípidos y es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias, Alfredo, y bueno, es todo tuyo. Ahora tu momento. Abrí el micrófono porque no se te escucha. A ver, Alfredo, no se te está escuchando. ¿Puede ser que hayas tocado algo de los auriculares? ¿Lo desconectaste antes? No se te escucha. Alfredo, fíjate de salir de la videollamada y volver a entrar. Refresca la página. ¿Vos nos escuchás, Alfredo? ¿Sí? Fíjate entonces de refrescar la página, a ver si eso funciona y volver a ingresar a la llamada. Desde el Google Chrome, volvé a actualizar la página. Ahí está. A ver, ahí estás muteado, Alfredo. Fíjate el primer botón de la Sí, izquierda. perfecto. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, ahora sí, Perfecto. Alfredo, ya Sí, puedes sí. compartir. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla. Permitir. Este, listo. Bueno, entonces, largo. Eh, bueno, quería agradecer a mi amiga Judith y a toda la organización de este curso por ayudarme a participar. Y bueno, quería darles una visión optimista. Estamos en un gran momento de los lípidos. Cuando empecé yo en el año 93, ni siquiera había evidencia, no se sabía si servían para algo las drogas para lípidos y eso ha cambiado muchísimo. Así que bueno, estas son las posiciones mías. Acá hay un cuadro de la OMS de expectativa de vida, y como ven, las mujeres tienen mayor expectativa, pero eso no es motivo para estar muy contentos, ¿no? Porque la enfermedad aterosclerótica cardiovascular es el asesino número uno, la dislipemia es muy común y estos componentes de la dislipemia son factores de riesgo importantes y hay que calcular el riesgo cardiovascular mirando el HDL, mirando el LDL, el colesterol total. Y dentro del temario les voy a contar un poquito un escándalo que hubo en los 90, que me tocó verlo de cerca, y la falta de información y de terapia en las mujeres. Me voy a referir a un tema importante que son los eventos de largo plazo y la falta de educación médica y pública de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, no sé si se ve el mouse acá, en los países un poco más ricos de la OECD, las mujeres tienen una muy importante incidencia de enfermedad isquémica y ACV. Los hombres somos mucho más tontos y tenemos más cáncer de pulmón y por eso el ACV está en tercer lugar, pero en las mujeres claramente esto es muy importante y se puede afirmar con algunos datos viejos, algunos nuevos,
1 de cada 5 mujeres tiene alguna enfermedad, forma de enfermedad cardiovascular, 1 de cada 2,5 morirá de enfermedad cardiovascular o ACV, comparado con 1 en 30 para cáncer de mama, para poner en perspectiva. Y como les mostraba en ese gráfico, son las causas de muerte iniciales, porque ese gráfico que les decía era causa de muertes. Y la diabetes y la hipertensión son más dañinas porque están peor tratadas, porque hay inercia, porque hay desconocimiento, porque hay todavía esa falsa idea de que las mujeres tienen menos enfermedad. Y esto es el escándalo que me tocó vivir a mí cuando publican los datos de que las muertes atribuidas a enfermedad cardiovascular venían bajando desde el año 83, pero las de las mujeres, en los hombres, pero las de las mujeres estaban re altas. Y entonces ahí, sobre todo acá en el año 93, me tocó ver cómo una mujer empezó a trabajar en la iniciativa de las mujeres, le sacó como 400 millones de dólares para hacer todos esos estudios al Congreso americano y empezaron a haber cambios. Respecto al pronóstico, las mujeres mueren más de un primer infarto, la fatalidad es 30% más alta y la mortalidad tanto 30 días como un año son muy altas, eran el doble en esta estadística del 99. Framingham empezó a mostrar datos y acá tenemos, como ustedes ven en lo que les estoy mostrando con el mouse, el colesterol, el HDL, la diabetes. Si no tiene nada de eso presente fíjense la diferencia en tasa estimada a 10 años, como calcula Framingham, en los casos donde están todos presentes o están alterados. Y también después de Framingham se empezó a mirar qué era lo que sucedía a partir de los años 50. Y acá tenemos hombres y mujeres y tenemos la probabilidad que tienen de llegar a una determinada edad dependiendo de cuántos factores de riesgo, ven que pueden ser más de 2 factores de riesgo. Y fíjense, en las mujeres esto es realmente muy importante porque está muy elevado si no se corrigen esos factores de riesgo. Miremos entonces cómo a partir de la menopausia cambian los lípidos. El colesterol total, ustedes saben, es la suma de LDL más HDL más triglicéridos dividido 5 y vemos que sucede un salto importante de los triglicéridos, probablemente relacionado con el aumento de peso que se da, el LDL también y el HDL que disminuye. Esto es más riesgo y esto está probablemente relacionado con mayor actividad androgénica de algunos de los compuestos que quedan después de la disminución de los estrógenos y entonces eso también con el aumento de peso simultáneo van condicionando esto. Acá vemos algunas de las cosas que pasan con respecto a los triglicéridos. Los triglicéridos generan estas VLDL, intercambian estas apoproteínas permiten activar la lipoproteína lipasa que va a sacarles triglicéridos al VLDL y esto está enlentecido, este proceso. Entonces, las VLDL no se transforman totalmente en LDL y por eso pasa. Y esta última parte la voy a pasar más rápido, pero ese es el cambio. Entonces, los factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en las mujeres van a ser entonces los triglicéridos altos y el HDL bajo. El cigarrillo es importante porque está toda la publicidad dirigida a la mujer joven, la diabetes que está mal tratada en las mujeres y el ejercicio que está cambiando, pero la generación todavía que está en este momento cursando menopausia tiene un déficit con el ejercicio respecto a las nuevas generaciones. Y la encuesta de nutrición y alimentación en Estados Unidos mostró qué es lo que sucede y acá, por ejemplo, podemos ver los blancos, miren cómo sube los niveles en las mujeres en comparación con los hombres de los triglicéridos y eso es un cambio muy, muy importante. Y si vemos cómo se asocia la enfermedad coronaria con niveles de HDL y triglicéridos tomado también de Framingham, si están bajos,
las dos fracciones, esta es la tasa de eventos coronarios, y si están altos o está bajo el HDL y están altos los triglicéridos, fíjense cómo cambia la tasa de eventos, prácticamente más que se triplica. Esto es lo que Ridker, un autor muy importante, llama el riesgo residual, que va a estar dado por los triglicéridos y también por el LDL, por la inercia de tratamiento que se ve en las mujeres. ¿Cómo estamos en Argentina? Yo trabajo en esta cohorte CESCAS, que es en 4 ciudades del Cono Sur, y como ustedes ven hay un porcentaje importante de dislipemia. HDL bajo es bastante alto, porque tiene esta cohorte que ya lleva casi 15 años, con 7.500 participantes, tiene un componente importante de población aborigen, porque está en 2 ciudades con muchos aborígenes, como es Bariloche y Temuco en Chile. Y eso es bastante relacionado con la etnia, y entonces por eso se ve acá. Como ustedes ven, también en estadísticas que relacionaban el índice de masa corporal a la mortalidad cardiovascular, cuando aumenta el índice de masa corporal, baja el HDL y aumentan los triglicéridos, y eso está claramente relacionado con el riesgo de enfermedad coronaria. Y por otro lado, si miramos en comparación hombres y mujeres, el riesgo de IAM y la letalidad de IAM y el IAM por diabetes es mucho más alto en las mujeres. Hay tratamientos hoy en día para la gente que tiene IAM y triglicéridos que son diferentes, porque ustedes saben que las guías nuevas no indican los fibratos claramente, salvo para los que tienen triglicéridos extremos. Pero entonces vemos que en las personas de riesgo muy alto, en este gráfico, riesgo muy alto o moderado, en el caso de síndromes coronarios agudos con triglicéridos elevados, además de la estatina de alta dosis, se usa ahora icosapent, que tiene la capacidad de reducir triglicéridos y adicionalmente reducir también eventos. La guía europea de dislipemia de 2019 es muy clara en quiénes son todas las personas, y hay grupos de alto riesgo y de muy alto riesgo, pero las mujeres están en general muy subtratadas. Y la guía esta se enfoca en metas, porque si miramos estos datos de esta publicación de todos los pacientes de un montón de estudios clínicos, en este caso del Júpiter, vemos que de los 8.000 pacientes que tenemos acá, que estaban con 20 de rosuvastatina, hay algunos que les baja más de un 50%, el azul oscuro, pero hay un pequeño grupo que les sube. Y entonces es muy importante medir, porque fíjense la tasa de eventos, no comparemos con placebo en blanco, comparemos el rosa que les sube con los que le baja más del 50%, tienen prácticamente la mitad de eventos dependiendo de cuánto baja o si no baja lo suficiente. Y ya terminando, en el largo plazo, si a una persona le bajamos el LDL, acá está en milimoles, de 280, se lo bajamos a 140 y mantenemos esto por un periodo de 40 años, esto lo escribieron los mismos autores de la guía europea, la reducción de evento coronario y ACV llega hasta 93%. Y es por eso que se convierte en política de Estado el tratamiento, el cumplimiento de las metas que claramente la guía europea nos marca, porque la intervención es tan poderosa y le ahorra tanto dinero al Estado, y esa es la perspectiva que tienen en Europa, el gasto, ahorrarle este gasto al Estado. Así que ya concluyendo, la enfermedad cardiovascular, aterosclerótica cardiovascular, es el asesino número 1.
La dislipemia, como ustedes vieron, es muy común y va aumentando, y son factores de riesgo cardiovasculares. Hay que calcular el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta el HDL. El escándalo que hubo en los 90 generó que se hicieran los estudios de estrógenos, de reemplazo hormonal y otros estudios más, pero aún no han logrado corregir. Y lo que hay que mirar hoy en día es los eventos en el largo plazo, porque las estatinas son terapias absolutamente consolidadas, ya no hay más una hipótesis de colesterol, ha desaparecido, la evidencia ha consolidado el tremendo impacto de las estatinas y entonces hay que mirar a largo plazo. Y aún falta mucha educación médica y pública. Y yo con esto voy a terminar, pero aprovecho para hacer una publicidad de un evento que va a ser el día 26 y 27 de noviembre, que es un foco muy, muy pequeño en terapéutica lipidológica. Es un evento de 2 días virtual, que es gratuito, multisocietario, y que va a generar un ebook y tenemos 15 extranjeros. Así que los que quieran ver el programa completo está en el perfil de LinkedIn mío y la inscripción se va a abrir a partir del 15 del 11. Es totalmente gratuita y van a poder acceder al ebook. Así que con esta autopublicidad de este evento, donde va a haber un montón de extranjeros, entre ellos el presidente de la IAS, les agradezco su tiempo y quedo al final para las preguntas que sean necesarias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y bueno, excelente, y cumpliste súper con el tiempo, así que Me bárbaro. alegro. Bueno, entonces vamos a continuar con la doctora Claudia Rey, quien es médica de la UBA, especialista en ginecología, especialista consultor en climaterio, expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Climaterio, fellow del American College, periodista especializada en salud y es directora de medicina ginecológica en consultorios médicos en Belgrano, y quien nos va a hablar sobre la terapia de reemplazo hormonal, si hay una ventana de oportunidades o riesgo cardiovascular. Así que muy importante, Claudia, nos reinteresa a todos, como cardiólogos clínicos, médicos de familia que asisten este tema. Así que adelante y bienvenida. Claudia, estás muteada. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Judith, por la presentación. Buenas noches a todos. Vamos a compartir pantalla. Y ponete la cámara también, que debes estar ahí, está sin la cámara. No, Judith tiene la cámara prendida. Puede ser un tema de internet que no la deje verla. Perfecto, perfecto. No hay problema, Claudia. ¿Me ven bien? ¿Se ve bien? Te vemos bien y vemos la presentación. Si querés ahí ponele ocultar, así no te interfiere la barra de abajo y ya puedes comenzar. Bueno, perfecto. Bueno, también antes de comenzar quiero agradecer a los directores del curso, al doctor Juan Gagliardi, a la doctora Silverman y a la doctora Poncelas la invitación. La verdad que es un gusto compartir este ratito con ustedes y con profesionales tan prestigiosos. Bueno, y el tema que me convoca un poco es, como dijo Judith, el de la terapia hormonal de reemplazo, ventana de oportunidad o riesgo cardiovascular. Y si vamos a hablar de terapia hormonal y de ventana de oportunidad, tenemos que conocer rápidamente cuáles son los síntomas que van a motivar la indicación, el uso de la terapia hormonal, y los síntomas vasomotores, que es el conjunto de los calores, los sofocos, como los refieren muchos pacientes, y las crisis de sudoración nocturna, son muy, muy frecuentes y su intensidad es variable, a punto tal que de cada 4 mujeres climatéricas, una va a vivir un climaterio tranquilo, asintomático, 2 van a tener síntomas leves a moderados y una va a tener síntomas molestos, síntomas severos que le afectan la calidad de vida.
Por lo tanto, acorde a esto, vemos que hay un 75% de mujeres climatéricas sintomáticas. Bueno, esta tabla nos muestra un poco cómo es la distribución por edad de este 25% de mujeres climatéricas que tienen mala calidad de vida por estos síntomas molestos y tan desagradables. Y por lo tanto, esto entonces nos plantea la necesidad de aplicar una asistencia médica adecuada en un alto porcentaje de mujeres mayores de 40 años. Y en este sentido, la terapia hormonal de la menopausia, como hablamos hoy, la THM, ya no hablamos más de terapia de reemplazo hormonal, sino de terapia hormonal de la menopausia, es el recurso más efectivo para el control de estos síntomas climatéricos molestos. Es la estrategia más adecuada para mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica y también es una estrategia importante, es un recurso adecuado para la prevención de enfermedades prevalentes en esta etapa de la vida, como es la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis, gracias a la acción cardioprotectora y osteoprotectora de la terapia hormonal. Si la terapia hormonal es aplicada en el momento oportuno, que hoy llamamos la ventana de oportunidad. Vamos a ver rápidamente cómo fue la evolución de la terapia hormonal a lo largo del tiempo y sabemos un poco que las indicaciones y el uso de la terapia hormonal ha pasado por diferentes etapas a lo largo del tiempo, pero siempre ha sido un punto de discusión y de controversia y ha pasado de una época de uso indiscriminado allá por los años 60, con la publicación de este libro, El Feminine Forever, en 1966, donde en este libro se informaba a las mujeres y se afirmaba que aquellas que usaran terapia de reemplazo hormonal no solamente iban a controlar sus síntomas climatéricos molestos, sino también iban a ir en contra del envejecimiento, es decir, que se asociaba a la terapia hormonal con esa promesa de juventud eterna. Esto motivó en aquella época que todas las mujeres quisieran recibir terapia hormonal, hasta la pedían, había una altísima prescripción, las hormonas eran para todas y para todo, o sea, era un uso terriblemente indiscriminado por la década del 60, 70, que llevó a la medicalización del climaterio y de la menopausia. Y de esa época tan indiscriminada se pasó a una época totalmente opuesta, a partir del año 2002, con las publicaciones del estudio WE, donde se empezó a prescribir y a usar una terapia totalmente limitada y restrictiva. Pero previamente a la publicación del estudio de WE, considerando que muchas mujeres a partir de la menopausia incrementan el riesgo cardiovascular y también reconociendo el efecto favorable de los estrógenos en el aparato cardiovascular, se desarrollaron estudios observacionales que apoyaban el beneficio de la terapia hormonal en la prevención primaria cardiovascular, y entre ellos el estudio PEPI, el estudio de la intervención posmenopáusica con estrógenos y gestágenos, y el NERS Health Study, el estudio de las enfermeras. El estudio PEPI concluyó que aquellas mujeres que usaban terapia hormonal, se usó en ese momento una terapia oral, estrógenos conjugados de dioquino, solo o unido a progesterona, tenían una disminución estadísticamente significativa del colesterol total y del LDL, un aumento también estadísticamente significativo del HDL, y no había cambios en triglicéridos, fibrinógeno, insulina, tensión arterial, o sea que estos efectos eran efectos muy comparables a los efectos de los fármacos hipolipemiantes usados en la prevención cardiovascular, porque tenían un efecto sobre la pared vascular y modificaban la formación de la placa de ateroma. Por su lado, el estudio de las enfermeras también concluyó que quienes recibían terapia hormonal de la menopausia presentaban un porcentaje importante, casi un 39-40% menos de eventos coronarios mayores. Es decir, que los informes de estos estudios observacionales alentaban el uso de terapia hormonal, el uso de estrógeno para la protección cardiovascular, y es así que surge la hipótesis cardioprotectora de los estrógenos.
hipótesis cardioprotectora, que se mantuvo hasta mediados de la época del 90, donde aparecen los grandes ensayos clínicos aleatorizados, como el HERS-2 y el estudio WIP, que pusieron en tela de juicio la opinión hasta ese momento aceptada, ya que los resultados de estos estudios experimentales, de estos ensayos clínicos, no validaron los hallazgos descritos en los estudios observacionales. Fíjense que el estudio HERS, que tuvo como objetivo determinar cuál era el efecto de la terapia hormonal, utilizando terapia hormonal estrógeno-progestágena en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular, por lo cual reclutó mujeres que tuvieran útero, porque la terapia era estrogestágena y tenían que tener enfermedad cardiovascular establecida. Se dividieron en 2 grupos, medicado y placebo, y concluyó que no hubieron diferencias significativas en ambos grupos, el medicado y el placebo, por lo que no era posible utilizar la terapia hormonal como prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Este grupo, esta población de mujeres que participaron en el HERS fueron invitadas a continuar en un estudio, el que se llamó el HERS-2, un estudio abierto para vigilancia de los efectos cardiovasculares, y realmente observaron las mismas conclusiones que el estudio previo, que el HERS, y donde además se observó que con un mayor tiempo de administración de terapia, porque se prolongó casi 3 años más, el HERS-2 no redujo el riesgo de acontecimientos coronarios en aquellas mujeres que tenían enfermedad cardiovascular establecida. Y allá por el 2002 se publican los primeros resultados de la rama estrógeno-progestágeno del estudio WIP, donde realmente el estudio fue suspendido, estaba proyectado para hacer un seguimiento a 8 años, y a los 5 años de seguimiento el ente regulatorio decide interrumpir esta rama estrógeno-gestágeno por observarse un aumento del riesgo relativo de cáncer mamario invasivo, junto a otros aspectos que se alteraban de salud, como que observaron un aumento de los eventos cardiovasculares. En comparación con placebo, hubo un 29% más de eventos, también hubieron eventos tromboembólicos y también un aumento de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el WIP consideró que la terapia hormonal en esta circunstancia proveía más riesgo que beneficio. Pero 2 años después, en el año 2004, se publican los resultados de la rama solo estrógeno del estudio WIP, donde realmente, si bien se observó en esta que hubo un incremento de accidente cerebrovascular, hubo una reducción del riesgo relativo para fractura de cadera y no fue afectada la patología, la cardiopatía coronaria, no se incrementaron los eventos coronarios, por lo cual este documento final sobre enfermedad cardiovascular concluyó sosteniendo que podría haber un efecto protector en mujeres en un grupo etario entre los 50 a 59 años. Los resultados del estudio WIP generaron realmente un gran impacto, y esto planteó una serie de dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes. Generó, a posteriori de la publicación del WIP, la generación de análisis y reanálisis y reestudios de crítica a las características de la población estudiada, los métodos y el análisis de datos. Y en el 2006, uno de los primeros en evaluar la crítica fue James Clark, que él reevaluó y analizó todos los datos tabulados del estudio WIP, llegando a resultados diferentes, concluyendo que el tratamiento estrógeno-progestágeno en mujeres posmenopáusicas no aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular, ni el cáncer de mama invasivo, ni ACV, ni el tromboembolismo venoso. Y otra crítica es que este estudio evaluó una única formulación, que eran estrógenos conjugados de quino orales con acetato de medroxiprogesterona, y los resultados no podían ser extrapolados a otras formulaciones orales de estrógeno o gestágeno, ni tampoco a las bajas dosis de estrógeno que se empezaban a plantear, ni tampoco a las formulaciones vía transdérmica.
En el año 2008, Howard Hodis y Mark también hacen un análisis para evaluar por qué las diferencias en esta hipótesis cardioprotectora entre los estudios observacionales y los estudios experimentales aleatorizados, y ellos observaron que las mujeres que fueron seleccionadas para incluirse en los dos estudios fueron marcadamente diferentes. Las mujeres que recibieron terapia hormonal en los estudios observacionales eran mujeres mucho más jóvenes, más delgadas, y que además estaban transitando un periodo muy cercano a la menopausia, o bien la transición menopáusica, o bien la perimenopausia, y era un perfil de pacientes diferentes al que había sido incluido en los estudios aleatorizados. Y esto es lo que explicaría la discordancia de los resultados. Y basados en esta idea, enfocados en esta idea y en esta línea de pensamiento, se centró la mirada en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en mujeres recientemente menopáusicas, y es así que surge la idea de la hipótesis de la ventana crítica de la terapia hormonal, que sostiene que la terapia hormonal puede ser mucho más efectiva y sin riesgos si se inicia en forma temprana. Y con el objeto de probar esta hipótesis se realizaron estudios posteriores donde evaluaban la relación terapia hormonal enfermedad cardiovascular para permitir que entendamos este concepto de ventana de oportunidad cardiovascular. Uno de estos estudios es un estudio danés que obtuvo datos del DOPS, del estudio de osteoporosis daneso para osteoporosis posmenopáusica, y utilizando esa misma población, los investigadores, analizando los puntos finales de muerte cardiovascular, de enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio, observaron que la terapia hormonal reducía la incidencia de enfermedad cardiovascular en un 50% si la misma se iniciaba dentro de los 10 años de haber ocurrido la menopausia, que también este tiempo de transcurrida la menopausia entra en lo que es el concepto de ventana de oportunidad. El estudio KIPS, el estudio Cronos de prevención temprana con estrógenos, el estudio KIPS, que también tuvo como objetivo evaluar el efecto de la terapia hormonal en la progresión de la arteriosclerosis y de ciertos factores de riesgo cardiovasculares, incluyó un grupo de pacientes climatéricas menopáusicas más jóvenes, entre 42 a 58 años. Como resultado, informó que la administración temprana de terapia hormonal no afectó la progresión de la arteriosclerosis y que hubo progresión del grosor de la pared arterial en los 3 grupos estudiados. El grupo que recibía estrógenos orales, estrógenos transdérmicos y el grupo placebo. A través de medir el score del calcio urinario y del grosor de la capa íntima media de la arteria carótida. El otro estudio fue el estudio ELITE, que este estudio es el estudio de intervención con estrógeno temprana versus tardía, y también estudió pacientes posmenopáusicas a las cuales se le administraron estrógenos orales, estrógenos transdérmicos con oposición y la rama placebo, pero había 2 tipos de grupos de pacientes diferentes: aquellas que tenían menos de 6 años de ocurrida la menopausia y aquellas que tenían más de 10 años de haber dejado de menstruar. Y como resultado, los investigadores observaron que a los 5 años de uso de la terapia hormonal, el grupo de menopausia temprana, las menopáusicas más recientes, mostraron tasas significativamente más lentas de progresión del grosor de la capa íntima media arterial, lo que significaba que desarrollaron la placa de ateroma a una velocidad más lenta comparado con las mujeres del grupo placebo. Sin embargo, en el grupo de las mujeres menopáusicas tardías, mostró que la misma tasa de progresión se mantuvo tanto en las que habían recibido estrógenos como en las que habían recibido placebo. Por lo tanto, el estudio ELITE fue el que comprobó la existencia de esta ventana de oportunidad cardiovascular. ¿Y qué pasa hoy con la terapia hormonal de la menopausia en la práctica diaria, nuestra práctica diaria de los ginecólogos?
Y nosotros nos basamos en las recomendaciones de las sociedades científicas, por ejemplo, del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que en su Committee Opinion, publicado en el año 2013, él respalda el concepto de ventana de oportunidad cardiovascular. Incluso recomienda no suspender la terapia hormonal a los 65 años por el simple hecho que la mujer cumple, ya tenga 65 años, ya que mujeres mayores pueden continuar con síntomas vasomotores y no es ideal retomarla después de un periodo largo de haberla suspendido a esa edad. Y que también el uso de la terapia hormonal debe ser totalmente individualizada, siempre analizando la balanza, la relación riesgo-beneficio de cada mujer, es decir, el riesgo individual. El consenso global sobre la terapia hormonal, esto fue uno de los consensos a partir del cual se reposiciona también la terapia hormonal y estamos viviendo la época actual, que estamos viviendo reposicionamiento. El consenso global fue un consenso que estuvo a cargo de un montón de expertos de todas estas sociedades que acá están presentadas en el año 2013 y tuvo su reactualización en el año 2016. Y este consenso también sostiene que el tratamiento hormonal es el tratamiento más efectivo para el control de los síntomas vasomotores asociados a la menopausia a cualquier edad y que los beneficios superarán a los riesgos si este tratamiento es aplicado en mujeres sanas, sintomáticas, menores de 60 años o que estén dentro de los 10 años de ocurrida la menopausia, es decir, los dos criterios del concepto ventana de oportunidad. Sociedades internacionales como la IMS, que es la Sociedad Internacional de Menopausia, que publicó su consenso en el 2016, y la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que publicó su última recomendación en el 2017, ambas sociedades internacionales también afirman que para las mujeres que inician la terapia hormonal dentro de 10 a 20 años de ocurrida la menopausia o mayores de 60 años, existe un mayor riesgo absoluto de padecer enfermedad cardiovascular, ACV o tromboembolismo venoso. Y para las mujeres sanas o recientemente menopáusicas, los beneficios superan a los riesgos y hay menor incidencia de eventos cardiovasculares en este grupo de mujeres climatéricas más jóvenes. Entonces, ya para concluir, sabemos que los beneficios de la terapia hormonal en prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular tienen su respaldo en estudios observacionales y discrepan de los resultados de estudios aleatorizados, y estas discrepancias pudieron explicarse por las diferencias en las características de la población estudiada, el tiempo de intervención y el seguimiento. Se confirma que la terapia hormonal no está indicada en la cardioprotección secundaria. El concepto, la hipótesis cardioprotectora de la ventana de oportunidad cardiovascular para las que inician siendo mayores de 60 años o dentro de los 10 años de la menopausia, hay un riesgo absoluto mayor para enfermedad cardiovascular contra las menopáusicas tempranas y que no se recomienda iniciar la terapia hormonal más allá de los 60 años únicamente para prevención primaria cardiovascular. Es importante al momento de decidir el inicio del tratamiento hacer una consideración del riesgo cardiovascular, familiar y personal, tratando de individualizar el riesgo de cada mujer para adaptar el tipo de terapia hormonal, la dosis, la formulación, el tiempo, haciendo siempre una reevaluación periódica. La terapia hormonal es cardioprotectora, aplicada en mujeres jóvenes con fallo ovárica precoz o menopausia temprana. Y en el caso de persistir los síntomas climatéricos, se recomienda no suspender la terapia hormonal a los 65 años. Y también es importante enfatizar que no tenemos que olvidar que la terapia hormonal es parte de una estrategia global donde siempre debe ser indicada junto a recomendaciones generales de cambio del estilo de vida, evitando hábitos tóxicos por hábitos saludables y sobre todo al momento de definir la prevención de la enfermedad cardiovascular. Bueno, y con esto me concluyo. Muchas gracias por la atención y muchas gracias, Claudia, muy amable, muy interesante la exposición.
Vamos a comenzar entonces con una ronda de preguntas. El doctor Colia tiene acá algunas ya para hacernos. Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por las disertaciones. Arrancamos con algunas del chat. Preguntan por un lado al doctor Lozada, ¿sí? Una especie de caso clínico es si en una mujer joven que presentó durante el embarazo dislipemia y persiste luego del año del parto, ¿qué estudios solicita y qué tratamiento sugiere? Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Esta es una situación bastante inusual. Ustedes saben, en el parto hay claramente todo el aumento de las hormonas produce una dislipemia importante que generalmente se corrige inmediatamente después del parto. Entonces la persistencia de esto es un fenómeno bastante poco usual que puede tener que ver con que haya algún trastorno tiroideo o algún otro trastorno relacionado con el peso que haya ganado. Así que es una cosa, en primer lugar, poco usual. Por otro lado, el riesgo cardiovascular en las mujeres de edad fértil suele ser generalmente bajo. Las metas de LDL de la Europea 2019 de lípidos y la de prevención ahora son bastante altas, están en 130, en las que están en un riesgo bajo. Así que va a depender del riesgo cardiovascular. Y acá hay que calcular el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta, si usamos la europea, el factor de corrección que hay en el score con HDL. No tiene corrección para triglicéridos, pero básicamente enfocado en el score y las metas de LDL y de no HDL. Así que es una situación muy poco común esa. Bien, perfecto. Otra pregunta también en relación a que recién nombró las guías, ¿no? Es el papel un poco de la lipoproteína A y la recomendación de medirlo alguna vez. Yo quería saber un poco cuál es la aplicación actual hoy de pedir lipoproteína A y por ahí en qué pacientes y si se usa más en posmenopausia o no. Sí, la guía europea recomienda medir una vez en la vida lipoproteína A en todas las personas, porque todos tenemos lipoproteína A, el 20% de la población la tiene elevada, después depende de los sectores geográficos y raciales, y hay 1% que tiene extrema, ¿no? Los que la tienen extrema, más de 180, eso es medido en miligramos, no en milimoles. Los que la tienen 180 tienen exactamente el mismo riesgo que los que tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces es muy importante detectar porque esas personas tienen una historia familiar de enfermedad coronaria o ACV precoz o arteriopatía periférica. Entonces es muy importante detectar ese grupo de gente. No hay mayores cambios. En la menopausia quizás sube un poquitito la LPA porque al haber más hormonas con cierto efecto androgénico, el efecto androgénico sube el LPA. Pero claramente la guía europea dice que hay que medirla a todo el mundo y sobre todo con el foco en las personas que tienen enfermedad, antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria precoz. Perfecto, muchas gracias. Y después, en base, bueno, a su experiencia personal, si hay alguna medicación, digamos, respecto a dislipemia que tenga cierto beneficio sexo específico, no sé si tanto en evidencia o respecto a la práctica habitual, ¿no? Sí, hay pequeñas diferencias en la respuesta entre los sexos, pero son ínfimas. Lo que más tiene en cuenta la guía europea, y ahí yo quiero enfocarme en el gran valor, el gran activo que la tiene la guía europea, es que solo hace lo que le ahorra dinero al Estado. Y ese es un gran enfoque, porque es un enfoque poblacional y los mismos autores de esta guía
mostraron en varias publicaciones previas a la guía de 2019 porque la guía volvió a tener metas basada, porque se salió de solo los estudios clínicos randomizados. La guía, los autores de esa guía concluyen que los estudios, las cohortes bien conducidas tienen, si bien no muestran causalidad, muestran asociación muy fuerte. Y después también ellos mostraron con estudios que se llaman mendelianos, comparando gente que tiene nivel alto con gente que tiene nivel bajo, demostraron que en el muy largo plazo, tratamientos de 30 años o 40 años con estatinas que reducen a la mitad del LDL, se producen reducciones realmente extraordinarias en la probabilidad de accidente cerebrovascular y eventos coronarios, llegando hasta el 93%, cuando eso se mantiene a lo largo de 40 años, basado en esos estudios. Así que eso es un cambio paradigmático. Las guías europeas volvieron a las metas y con un enfoque muy poblacional, y por eso en Unión Europea proveen a bajísimo costo estos tratamientos por el tremendo impacto que tienen. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para la doctora Claudia Rey respecto a la ventana de oportunidad. ¿Sí? La pregunta es si la ventana de 10 años también es extrapolada en menopausia precoz, bueno, y aún sin síntomas. No, la menopausia precoz es una entidad totalmente diferente, que no tiene nada que ver con lo que es la menopausia natural a la edad de los 50, 51 años. Estas indicaciones o la limitación de la terapia hormonal en cuanto al tiempo no cabe dentro de lo que es una falla ovárica precoz. Las pacientes en ese caso deben recibir tratamiento hormonal en dosis estándar, no en baja dosis, y por lo menos hay que llevarla hasta la edad de la menopausia. Es una paciente que hay que mantenerla en tratamiento. Si es una paciente que de repente hizo su menopausia, hizo su falla ovárica precoz a los 38 años, hay que llevarla hasta la edad de la menopausia, 51 años, y a partir de ahí uno empieza a evaluar qué perfil de riesgo individual tiene esta mujer hoy, que ahora tiene 51 años, si tuvo sobrepeso, si está obesa, si hay hipertensión, si ahora fuma, si está sedentaria. Uno va evaluando ese perfil de riesgo individual para a lo mejor continuar el tratamiento, pero no corre el concepto en una mujer joven. Bien, perfecto. Y por otro lado, otra pregunta es cuál es su experiencia habitual en la práctica clínica respecto a lo que sería en el real world, ¿no? De lo que nombraba el estudio WI de la ventana de 50 a 59 años, es decir, cuántas pacientes en esta edad reciben terapia habitualmente o cuántas lo solicitan. Bueno, justamente la indicación ideal de las pacientes promedio hacen la menopausia a los 50, 51, 52 años, es decir, que ese grupo es el grupo etario donde en general los ginecólogos recibimos a las pacientes sintomáticas. La verdad que la terapia hormonal hoy en día sigue siendo un tratamiento que no todos los ginecólogos lo manejan, tienen temor, por lo cual no tiene una alta tasa de prescripción. Quizás yo tengo un sesgo porque digamos, tengo un sesgo porque atiendo muchas pacientes climatéricas, me derivan muchísimas pacientes climatéricas, pero a decir verdad, el porcentaje de pacientes que hacen terapia hormonal no es alto, es un porcentaje bajo, cuesta la adherencia. Uno por ahí pudo explicarle a la paciente los beneficios que tiene la terapia hormonal, la paciente empieza el tratamiento y siempre hay alguien que la asusta, a veces es un colega que no hace la especialidad y que la asusta, a veces es la amiga que le dice cómo vas a estar tomando hormonas, o sea que a veces empezamos terapia y también tenemos un porcentaje importante de deserción, no hay adhesión a veces. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, hay una última pregunta para el doctor Lozada y es si puede estar alta la lipoproteína A y normal la LDL.
Sí, gracias Judith por tu pregunta. Ustedes saben, la lipoproteína es una partícula de LDL con la LPA, la proteína de la LPA que está colgando, que ustedes saben es parecida al plasminógeno, entonces interfiere con la fibrinolisis y entonces es procoagulante. Pero son completamente diferentes. El LDL está determinado por determinados genes y puede ser influenciado por la alimentación. Los genes que determinan la LPA son completamente diferentes, entonces puede estar totalmente alterado y discordante. Lo que sucede, y por eso las guías recomiendan en las personas con LPA elevada, lo que sucede es que, y sobre todo basado en 3 cohortes de Copenhague muy importantes, donde vieron que la gente que tiene LPA normal es bajo el riesgo si está el LDL alto o el LDL bajo, pero las personas que tienen LPA alta y el LDL está alto, el riesgo es alto, pero con LPA alta y LDL bajo el riesgo baja bastante. Entonces, si bien no hay estudios clínicos, hay varias cohortes que han mostrado eso, y particularmente en el caso de la cohorte CESCAS con el doctor Rubinstein, hicimos una muestra de 500 pacientes y vimos que los que tenían LPA elevada y LDL de 160 tenían 4 veces más antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria precoz. Y lo mismo publicó el grupo de Framingham este mismo año, solo que se llevó más caché porque son más conocidos. Perfecto, muchas gracias. Hay una mano levantada de la doctora Cecilia López. Si le habilitamos el micrófono. Sí, Cecilia, para habilitar el micrófono, si estás en un celular, tenés que tocar la pantalla y te aparece el botón con un símbolo de micrófono. Si estás en la computadora, ahí está. Ahí está. Ahí. Sí, lo que sí vuelve a entrar el sonido de la computadora, bajarle el volumen a la compu. Ahí, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Mi pregunta, hoy en día las mujeres menopáusicas están muy atrás de lo que es el chip, que es terapia, es para la doctora Claudia Rey la pregunta. Desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, ¿es el mismo efecto? Porque lo que tengo entendido, yo soy médica clínica, que el chip tiene testosterona en bajas dosis. A los fines de prevención primaria y secundaria, ¿es lo mismo o es mejor, es peor? Eso es algo que se llega. Bueno, muy interesante la pregunta porque es la pregunta de todos los días, incluso en el consultorio. Te voy a contar, yo no tengo experiencia porque nosotros no recomendamos el uso de los pellets de testosterona en este momento porque no están aprobados por los entes regulatorios. Lo que se llama chip sexual, que es un pellet que tiene testosterona, pero la asocian en general, el pellet es una mezcla de compuestos bioidénticos. Son compuestos bioidénticos donde uno no sabe la cantidad de dosis que ponen, juntan la testosterona, a veces está sola, pero a veces está asociada a estradiol, a estrona, a melatonina, a tirotrofina, hormona de crecimiento. Es una mezcla que no tiene medicina basada en la evidencia, no tiene estudios randomizados, prospectivos, son preparados hechos en farmacias, donde no hay control ni de la pureza, ni de calidad, no hay estudios fase 3 que garanticen la eficacia y la seguridad. Por lo cual, yo en forma particular y desde la Asociación Argentina para Estudio de Climaterio, APEC, a la cual pertenezco, nosotros no se recomienda el uso del chip.
Así Muy que bien. no te puedo contestar, te contesto con esto la pregunta si estaría mejor o peor para la prevención cardiovascular. Y lo que nosotros recomendamos es por qué indicar productos que no están avalados por ningún ente regulatorio, no solamente en la Argentina por el ANMAT, sino tampoco en Estados Unidos por la FDA y en Europa por la EMEA, ¿por qué recomendar productos no avalados si dentro del abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos para usar terapia hormonal de la menopausia, tenemos un montón de drogas que han sido aprobados con estudios fase 3, con una alta calidad científica, porque son estudios con un alto número de pacientes y a largo plazo. Bien, muy bien. Estás muteada, Cecilia, por las dudas. Ahí. Y digamos, si no está regulado, ¿no? La industria farmacéutica, porque realmente está como muy de moda, como todas las cosas fake news, y las mujeres preguntan porque se le ha hecho Muchísimo. mucha propaganda, Marketing, marketing. no hay, digamos, ningún ente regulador dentro de Argentina o algo, porque realmente hay un consumo masivo de la terapia de reemplazo con este chip o con los pellets, y bueno, es como Lo que sabemos, lo sabemos, lo sabemos, pero es cuestión de marketing porque son productos que además no lo cubre ninguna cobertura médica, se deben pagar en forma particular. Si yo tuviera necesidad de llegar a usar alguna de las hormonas que no tenemos, por ejemplo, la testosterona tiene una indicación precisa en la mujer, que es diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Es la única indicación por el cual una mujer puede indicársele el tratamiento con andrógenos, con testosterona. Y en ese caso, quizás tampoco es el pellet en este momento la indicación justa, porque una vez que se coloca y si hay efectos adversos, es muy difícil sacarlo porque es muy chiquitito, tiene el tamaño de un granito de arroz que se coloca en el tejido celular subcutáneo, pero que se distribuye rápidamente por la grasa. Por lo tanto, y en general, la testosterona siempre genera en la mujer dosis suprafisiológicas, siempre. Siempre. Con lo cual no está exenta de efectos adversos, de mejoramiento del perfil lipídico, modificaciones de la tensión arterial, más efectos virilizantes que por ahí en el corto plazo con esto no se ve, pero el perfil lipídico y la tensión arterial sí. Estás Bueno, muteada, Cecilia. muchas gracias. Hay muchísimas gracias. una última pregunta para la doctora Rey. Acá dice Constanza Jufré. Si una paciente con insuficiencia ovárica que deja de menstruar a los 35 años y no se le indicó terapia hormonal, nos consulta a los 50 años por primera vez, asintomática y sin factores de riesgo, si tiene indicación de terapia hormonal. Y si no tiene factores de riesgo, si no tiene síntomas, si no se la dieron nunca, o sea, no es de buena praxis no indicar una terapia hormonal a una mujer de 35 años. Esa mujer tendría que haberla recibido, pero si llegó a los 50 y yo la veo a los 50, no tiene síntomas, ni vasomotores, ni del tracto genital inferior, y es una mujer sana, lo que le recomiendo es insistir en las medidas higiénico-dietéticas, la actividad física, la dieta saludable, evitar tóxicos, tabaquismo, evidentemente que siga como hasta ahora. Perfecto. Y yo tengo una última pregunta que me surgió ahora escuchando un poco y teniendo en cuenta los factores en prevención primaria, los efectos beneficiosos tanto de las estatinas como de la terapia hormonal en mujeres que tienen la menopausia, digamos, antes de los 10 años. Es decir, ¿hay algún estudio o alguna evidencia del efecto de las dos terapias combinadas? Es decir, ¿qué pasa con la mujer que recibe la terapia de reemplazo o la terapia hormonal y a su vez las estatinas? ¿Hay algún estudio que muestre si hay algún efecto aditivo o alguna combinación o algún resultado en eso? Yo no conozco esos datos. No. Bueno, Sería bueno tener algo, pero no conozco.
Bueno, una idea para empezar a revisar. Bien. Bueno, habiendo cumplido el tiempo, antes que nada, y primero agradecerles a la doctora Claudia Rey y Alfredo Lozada por sus excelentes presentaciones. Y con este encuentro damos por terminado esta serie. Agradecer nuevamente al Laboratorio de LEA por el apoyo y a todos los que han participado activamente en todas estas charlas. A Judith y al doctor Colia también por su participación. Así que bueno, muchas gracias a todos y simplemente como anticipo, el año que viene vamos a tratar de hacer una segunda serie con otros temas también con la misma temática. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, un placer. Saludos a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao.